¿Acaso es verdad que la nueva identidad de Jacobo Greenberg es la de Shiva Shambhu? Miren, utilizamos un motor biométrico que es un algoritmo que transforma la foto de la cara de una persona en una huella biométrica. Una huella biométrica es un conjunto de coordenadas que se construyen a partir de características únicas en el rostro de una persona. Hicimos una investigación que además... quiero que vean y que van hasta el final, donde un especialista en inteligencia artificial me ayudó a desentrañar este misterio. Por favor, quédese al final, se los pido, porque ha sido un trabajo de mucho tiempo y porque creo que vale la pena, a veces, siempre, enfrentarse y ser valiente. Yo soy Marifer Centeno, bienvenidos. Simple, ¿verdad? José Antonio Romero no se encorva. Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo observas cómo nace y muere. ¿En qué se parece que los ilustradores son muy amplios? Todo ese tiempo. El tono de voz, el timbre de voz es más fuerte, la intensidad ni se diga y evidentemente la entonación también es más alta. De hecho, el tono de Jacobo Greenberg es más suave, mientras que el tono de voz de Shiva Shambhu es más grave. Las expresiones faciales que hace al enseñar la esclera, la sorpresa, no, la nariz, que además es mucho más respingada por parte de Jacobo Greenberg que por parte de Shiva Shambhu. De bote pronto dices, qué barbaridad, sí se parecen. Es normal que se parezca uno a sus maestros y sobre todo a un personaje que es envuelto por este misticismo como es Jacobo Greenberg. Vamos a ver ahora sí qué dicen los resultados biométricos. Alejandro, bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias, Fer, te agradezco mucho y gracias por la invitación. Alejandro es director de desarrollo de software para empresas en el tema de inteligencia artificial. Alejandro, ¿qué elementos tomamos en cuenta para esta prueba? Rasgos faciales que puedan ser cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para la cara, podemos comparar la distancia entre las pupilas, se puede comparar la distancia entre la sien mayor y la nariz, la distancia entre el principio de la comisura de la boca a las pupilas, y todo eso va a formar un número que nosotros vamos a poder comparar directamente con alguna otra cara. Lo que estamos diciendo aquí es que la biometría facial de cada persona es única. Correcto. Digamos que hay un modelo, obviamente, que si tú tienes un hermano gemelo, bueno, vamos a poder tener ahí una paridad bastante alta, pero aún así va a haber rasgos donde va a ser diferente. Esta es una herramienta con inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial va a estar basada principalmente en cómo el sistema va a ser capaz de detectar a diferentes personas. Es un sistema inteligente que sabe que es una cara. Tengo una pregunta, ¿cuál es la fiabilidad de este tipo de pruebas? Para temas faciales hoy en día se ha ido mejorando, pero bueno, puede ser una incidencia de 1 a 3 millones más o menos. ¿Qué tanto influye la edad al momento de hacer esta comparativa biométrica? La edad no va a cambiar de ese 97.5% que normalmente tenemos de base del porcentaje de asertividad en cuanto a los rasgos físicos, cambiará a un 0.5%. Para saber si es Jacobo Greenberg necesitamos que salga el resultado con un 97.5%. O más. ¿Podemos correr la prueba de Jacobo Greenberg y Shiva Shambhu? Claro que sí. Dios mío, qué nervio. Vamos a ver. La primera imagen que nosotros pudimos llegar a comparar, podemos ver que están bien definidos los rasgos físicos, ¿no? Los ojos se ven bien, las orejas se ven bien, la nariz, independientemente de que tengamos pelo facial, podemos nosotros llegar a hacer una comparativa por los rasgos vectoriales y estos rasgos significativos que podemos tener en la cara. Y la vamos a comparar con esta foto. Pero aquí lo importante es de que podemos ver que el Face Match Score o esta comparativa biométrica va a tener un resultado de 30.001%. No podemos hacer una conclusión total nada más en una prueba, lo corrí con otra foto y el resultado que nos arrojó es 0.1 o 0.2 más alto, pero seguimos en un 30%. Qué en shock estoy. Justamente hoy platicaba con un analista vocal y me decía, yo considero que no es. Yo estaba viendo el lenguaje corporal y me parece que aunque uno aprende mucho de sus maestros, pues cada uno es único, pero la prueba decisiva era la tuya, Alejandro. La prueba que iba a definir si es o no Jacobo Greenberg, Shiva Shambhu, eres tú. Yo creo que esto se volvió un tema muy emocionante, pero pues no es. Al tener nosotros un 30% de match, yo te podría concluir que no es. Muchísimas gracias, querido Alejandro. Por favor, tus redes sociales, importantísimo. Claro que sí, tenemos un TikTok de inteligencia artificial justo, entonces estoy como @AlejandroMRLN,
que es Moreleón sin las vocales, y lo mismo en Instagram. Entonces, la conclusión es que no corresponde a la misma persona. La realidad es que una parte de mí quería que fuera, porque los mitos también nos dan vida, pero mira, más vale la verdad, ya lo dijo la inteligencia artificial. Yo soy Marifer Centeno, ¿tú qué opinas? Ella es Teresa Mendoza, quien fuera la esposa de Jacobo Greenberg, pero también la última persona que lo vio aquel 8 de diciembre de 1994. Mira, esto me llama mucho la atención, porque cuando sucede, tras la desaparición de Jacobo Greenberg, Teresa Mendoza sale de México, nunca regresa, se cambia el nombre, rehace su vida en otro país y no vuelve a colaborar absolutamente en nada que tenga que ver con la investigación y búsqueda de Jacobo Greenberg. De su desaparición no hay testigos, no hay registros, no hay evidencia material. Es una absoluta laguna. Este hombre de mirada profunda, este hombre que además sabía demasiado. Y es que Jacobo Greenberg era absolutamente incómodo para ciertos lugares de ciencia y de investigación, porque su marco teórico chocaba frontalmente con las lógicas de poder. El mundo administra conducta, miedos, hábitos, generan deseos, crean necesidades y hablan de obediencia. Jacobo Greenberg proponía lo contrario. Decía que la realidad es una construcción de la conciencia y que si cambias la conciencia, cambia la experiencia de la realidad. Incluso pensemos que las personas con autonomía mental son menos manipulables. Jacobo Greenberg no era manipulable por el sistema. Esto lo hacía tremendamente peligroso. La teoría sintérgica sugiere un campo de información con la que la mente interactúa. Esto es una experiencia totalmente contradictoria a las instituciones, a los dogmas. Por otro lado, un hombre de mirada profunda, incluso la movilidad ocular es poca. La mirada es muy fuerte, la mirada es muy profunda, pero no mueve constantemente. Estamos hablando de una poca movilidad ocular. Vemos también periodos largos de fijación y un escaso parpadeo. Esto habla de una alta actividad cognitiva interna. También habla de una atención sostenida y un bajo interés en estímulos sociales inmediatos. Esta mirada no busca aprobación, lo que busca es reflexión. Por otro lado, me parece que es interesante decir esta neutralidad emocional que refleja el rostro. Una persona que sin duda alguna tenía un gran sentido de la conciencia, había confianza interna, por eso es que la postura es relajada. Los veo aquí en Grafo Café. ¿Qué te evoca ver que todos los libros de tu papá están reeditados? Y si tú entras a Gandhi o entras a otra librería, lo primero que vas a ver son los libros que tu papá hizo, por ejemplo, Pachita, la teoría de la sintergia, y que el uso de las redes sociales, al final ahora están replicando muchísimo contenido de lo que hizo tu papá. No sé qué ha pasado, pero en este momento de la que vivimos de la ciudad, del mundo, todo el mundo está interesado en lo que tu papá en algún momento propuso. ¿Tú cómo te sientes de ver ese trabajo y cómo de repente hubo un despertar de cierta forma? Bueno, para mí me gusta mucho que la gente esté interesada en el trabajo de mi padre, porque realmente pues a él le costó mucho, porque en la comunidad científica era hace 30 años en donde él empezó a hablar de todo esto que ahora están hablando todo el mundo. Pues la gente no lo entendía, ¿no? Entonces era como muy fuerte. Y digo, a pesar de todo, él escribía y seguía con sus conferencias y seguía en la facultad. O sea, él era científico de tiempo completo en la UNAM. Pero pues sí fue muy fuerte hace 30 años, como que la gente no entendiera, no reconociera, ¿no? Sí. Y pues obviamente pues ver que la gente está interesada, inclusive los jóvenes, que está en todas las librerías, que las editoriales quieren editar sus libros. O sea, para mí es un gran logro, porque justamente pues él ya no está. Espero que él esté viviendo esta alegría de que pues que la gente
esté interesada, los medios, los científicos, pues es muy, muy lindo, muy grato para mí. El reciente documental de Netflix es un documental y es un documento muy interesante en cuanto a la estructura, en cuanto a los testimonios. Tú estás dentro de él, están mucha gente que investigó con él, mucha gente que compartió, mucha gente que estuvo con Pachita. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo fue tu participar? ¿Te buscaron? ¿Tú quisiste? Porque al final, de cierta forma, creo que también gran parte del impulso es, no el documental, pero sale en un momento en el que, como tú dices, todo el mundo está hablando de las teorías de tu papá y de sus estudios, y habla de cierta forma de que entonces el mundo volteó a ver lo que él nos dijo hace 30 años que nadie quizá pelaba. El día de hoy el mundo dijo, no, creo que este es el punto en el que el ser humano se tiene que encontrar. ¿Cómo fue la realización de ese documental con Netflix? Bueno, ese documental empezó hace como 15 años, un poquito más. Me buscó el director Ida Cuellar. Y bueno, yo le presenté a todas esas gentes que están hablando ahí. Y bueno, desgraciadamente después la edición de ese documental, pues a mí no me gustó para nada, porque pues hicieron lo que todo el mundo hace, ¿no? O sea, agarran de lo valioso que habló tanta gente, agarraron como lo que más vendía y lo que más llamaba la atención, que es la desaparición y la CIA y todas esas tonterías que, pues, en primeras, bueno, no son tonterías. La desaparición es algo muy, muy íntimo, que la verdad es de que no tendría que estar tan en la boca de todo el mundo. Pero bueno, lo que hicieron es eso, ¿no? Justamente agarrar como las partes más amarillas y hacer ese documental. Y digo, de lo malo, pues lo bueno es de que de alguna manera los que no tienen idea de mi padre, pues se enteran un poquito de lo que pues de su persona, y empiezan a tener curiosidad y a buscar sus libros, y en los libros es donde está realmente la verdad y lo que el trabajo de mi papá es. Eso es, lean sus libros. ¿Qué no Eso se es dijo, Tusha? Porque yo lo vi todo y he leído sus libros. ¿Qué no se dijo dentro del documental? O sea, ¿qué partes quizá mocharon, sabes? No es de que no se dijo. Yo creo que lo que se tendría que haber enfocado más es en su trabajo, en hablar de sus teorías, en hablar de realmente de lo que viene adentro de sus libros. De eso se tuvo que sacar. Y de eso hablaron todas esas personas, pero no lo sacaron. Entonces, pues bueno, poco a poco se tendrá que seguir investigando. Seguramente. Y seguir hablando de lo que sí hay. Lean sus libros, por favor. ¿Cuál de sus libros es tu favorito? Tiene muchos muy fantásticos. Yo les recomiendo La batalla por el templo, los que no conozcan a mi padre. Ahí está su autobiografía, después la teoría sintérgica, y bueno, ahí hay mucho. ¿Y en tu música qué sigues, Tusha? Porque creo que es muy interesante también hablar de ti como artista, porque como tú dices, hay una ola inmensa, pero ¿qué sigue para ti? ¿Hacia dónde te diriges tu rumbo? Pues mira, yo hice un homenaje a mi padre en el lunario del Auditorio Nacional, que se llama Sintergia. Entonces ahorita lo que sigue es mover más Sintergia, o sea, hacer más espectáculos de Sintergia y más homenajes para dar también a conocer una parte artística, ¿no? Y también, bueno, estoy a punto de sacar un disco que acabo de irme a Londres a hacer un disco que se llama Merricúa, que tiene que ver con todo la parte tradicional de diferentes partes de América fusionada con música contemporánea. Pues bueno, eso sí. Qué padre, Tusha. Oye, me da mucho la atención una artista completa. Lees, haces música, viajas por el mundo, estás llena de cultura. Yo creo que sin duda llevas el apellido Greenberg en otra dirección, en otra latencia, pero como dices, al final, teniendo en cuenta todo ese trabajo que hizo tu papá. Yo te quisiera preguntar personalmente, después de que todo esto estudiado, todo eso, ¿tú cómo crees que nos encontramos como personas y como humanidad dentro de este sistema impuesto, dentro de este sistema en el que vivimos, pues sí, y que de repente hay mucha gente que a lo mejor se va a los videos de tu papá y entonces empieza a hacer una pregunta de ¿qué hay fuera de esto? ¿Qué hay fuera del otro? ¿Qué hay fuera de si yo me salgo de mi trabajo y ya no hago nada y me dedico a disfrutar la vida porque estoy siempre distraído en otras cosas? ¿Tú qué piensas?
Yo creo que tenemos que acercarnos a la naturaleza, Ok. pero urgentemente tenemos que empezar a aprender de ella, y no se trata de dejar de trabajar, se trata de cambiar un poquito toda esa energía que le metemos a un trabajo, meterla también a una parte en donde vamos a tener que en un momento dado sobrevivir, porque está muy difícil lo que está pasando en este mundo. Tenemos que acercarnos a la naturaleza, de verdad. Tenemos que acercarnos a aprender a vivir con lo menos que se pueda, a vivir aprendiendo a acercarnos a la gente que está plantando, a la gente que está viviendo de la manera más austera, a aprender, porque en un momento dado de verdad que lo vamos a necesitar, y no es un cliché, no es una cosa de ay, los naturales, no es de veras, tenemos que ya aprender a ir aprendiendo a acercarnos más. Mucho éxito, Estusha, con tu A música. ¿Dónde te ustedes. pueden encontrar tu música? Tus redes, por favor. Pues mis redes son Estusha Greenberg. A veces es Estusha Greenberg, a veces es Estusha, pero si pican Estusha les va a salir mi página web, y ahí viene Instagram y Facebook y todas esas cosas. Gracias, Estusha. Este año se cumplen 31 años de la desaparición de Jacobo Greenberg, pero deja tú eso, yo sí creo que había un tema muy profundo detrás de la desaparición de Jacobo Greenberg. Generalmente los conocimientos nuevos dan miedo. Jacobo Greenberg podía haber causado temor en ciertas ámpulas o en ciertos lugares. Ahora, él habla de la teoría sintérgica. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Que la realidad que todos conocemos es un holograma, una construcción mental colectiva, es decir, de todos nosotros, en el cual el ser humano no solamente es un espectador, sino que puede llegar a ser un participante activo. Por lo tanto, es capaz de hacer modificaciones en tiempo y espacio. Por eso mucha gente, cuando habla de la desaparición de Jacobo Greenberg, dice, bueno, él dentro de estos estudios pudo haber desaparecido, pudo haber ido a otra especie de dimensión, por decir algunas palabras. Ahora, una de las cosas que son muy importantes con esto es que él habla de la alta sinergia, entonces podría codificar a voluntad este holograma. Seguramente él llegó a hacer alguna cosa así, porque era un hombre genial, era un hombre brillantísimo, quizás poco entendido. Incluso habló de la telepatía, definida justamente como la transmisión de información de una persona a otra sin utilizar ni información. No sé si alguna vez te ha pasado que estás pensando en alguien y que de pronto esa persona te habla por teléfono. Jacobo Greenberg habló de eso. O esa persona te busca, habla de ese potencial transferido. Entonces yo sí creo que Jacobo Greenberg era potencialmente peligroso para ciertas ámpulas, para ciertos conocimientos. Hay también quien dice que fue un tema pasional. Esto yo creo que no lo sabemos. Lo que yo sí considero es que era un tipo extraordinariamente inteligente, que hoy por hoy hay documentos desclasificados. De hecho, en el 2017 la CIA ordenó la desclasificación de 930,000 documentos, donde se hablaba no solamente de fenómenos, sino también de fenómenos como alienígenas, extraterrestres, etcétera, etcétera, sino también sobre la telepatía. Y justamente ahí figura un documento de Jacobo Greenberg de 1982, donde explica la teoría sintérgica. Hemos visto a lo largo de la historia cómo cuando alguien habla de cosas que son diferentes o que pues a la gente la señalan. Yo creo que ese fue el caso de Jacobo Greenberg. Era demasiado brillante. Por cierto, el proyecto Stargate, que es donde él trabajaba, fue cancelado en 1995, justamente un año después de la desaparición de Greenberg. ¿Es una casualidad? Yo creo que es demasiada. No sé qué opinas. Este año se cumplen 31 años de la desaparición de Jacobo Greenberg, pero él habla por primera vez de la telepatía, de la teoría sintérgica. Era demasiado peligroso este conocimiento, demasiado adelantado a su tiempo, y por lo que se piensa no le convenía a mucha gente. Yo le pido por favor que veamos cuáles son las teorías de Jacobo Greenberg y cómo es que él contempla la telepatía, que yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado que estamos pensando en alguien y que esa persona nos habla. Él ya lo había visto.